Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Hoy un nuevo evento, una nueva charla con un tema bastante nuevo para nuestros webinars, que es el dolor abdominal en el ambulatorio. En el consultorio, cuando ese paciente viene con dolor abdominal, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enfocamos? Y nuevamente lo tenemos al doctor Juan Torres, médico clínico, geriatra, trabaja con nosotros hace años, experto en dar charlas. Juan, lo te tengo a vos como referente. Ahí arriba me encanta cómo enfocás todo este tipo de cuestiones. Hagan por favor las preguntas que quieran, ya sea a través de YouTube. Y recuerden, para los que son nuevos, aquí abajo va a aparecer en el Zócalo nuestro email para ustedes mandar un comentario para luego recibir las preguntitas choice y así obtener el certificado de asistencia, digamos. Bueno, sin más, empezamos, Juan, y te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos, gracias por la confianza, gracias por elegir este tema que realmente me gusta mucho. Eh, Así que dolor abdominal en el ambulatorio, ¿qué podemos hacer? Ahí vamos. Bueno, el dolor abdominal, saben todos que tiene muchas causas posibles, desde causas banales a causas graves, que la presentación del dolor puede ser aguda, puede ser un dolor crónico, un dolor intermitente o un dolor progresivo, y el origen del dolor abdominal puede estar en los mismos órganos abdominales, también puede tener un origen torácico, un origen pelviano o de la pared abdominal, y la intensidad del dolor puede ser desde un dolor leve a un dolor severo. Así que puede presentar cualquiera de todas estas combinaciones de estas cuatro cosas. Y dentro del dolor abdominal, lo más que lo puse así en rojo es tener un abdomen agudo, que un paciente se presente con lo que llamamos abdomen agudo, que es un dolor de gran intensidad, de inicio súbito, y que puede estar acompañado además de descompensación hemodinámica, de fiebre, de alteración del sensorio, y esto constituye una urgencia médica. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es si estamos ante una urgencia médica por las características que presente el paciente y el dolor abdominal, y de ahí en más ir bajando en intensidad, en escala de gravedad y trabajar más tranquilos, y esto rápido porque es una urgencia que pone en riesgo la vida del paciente y puede tener también alguna implicancia quirúrgica. Esto es muy interesante, Juan, en el Sí. sentido. Recuerdo a una paciente que yo tengo hace muchos años, 93 años, totalmente lúcida, que consultó en forma reiterada por dolores abdominales. Dolores abdominales. Y en realidad con sintomatología que era diversa y que mejoraba con paracetamol. Ok. Y cuando yo la veo, en realidad tenía una hernia umbilical y la cuestión pasaba por ahí. En el interrogatorio quizás no era tan sencillo inicialmente, pero si vos un poco de calma escuchabas bien lo que era la hernia umbilical lo que le estaba. Entonces, y ya nos vamos a contar a ese paciente que ya es un abdomen agudo y tiene que ir a la guardia y para vos la consulta fueron 2 minutos porque es claro lo que tiene, sino ese paciente intermedio que después yo convencer al especialista, al cirujano que la opere, porque ahora que iba a venir con el bolsito a operarse y no entrar por la guardia con una complicación quirúrgica después, ¿no? Exactamente. Y cómo está, hay que estar fresco para escuchar, porque Exacto, a mí exacto. la paciente esa me dice calma con paracetamol, adiós, le digo, bueno, bueno, chao. Y no, puede haber algo atrás de eso oculto, y hay que saber discernir Bueno, eso es clave, ¿viste? Eso es todas las cosas. clave y después convencer que a la de 93 se operó y anduvo espectacular.
Anduvo espectacular, pero el hecho de sentarse y entender a ver de dónde venía el origen, porque puede ser varios orígenes que tenga, porque vos que puede tener varios orígenes y qué es lo que le está trayendo el problema en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces, viene el paciente con dolor abdominal, con las características que dijimos antes, de diferente presentación, de diferente intensidad, pero además con una sintomatología acompañante, que es muy importante porque nos va a servir realmente para orientar el diagnóstico. Para el diagnóstico no precisamos mucho, precisamos los antecedentes, el tipo de dolor, los síntomas acompañantes, los revisamos y ahí ya estamos, sacamos, yo te diría que el 90% de las cosas sin necesidad de más nada. Entonces, la sintomatología acompañante que puede presentar el paciente con dolor abdominal puede ser fiebre, pueden ser síntomas altos, llamémoslo, como náuseas, vómitos, acidez, más raramente hematemesis. Pueden ser síntomas bajos como diarrea, constipación, proctorragia, me comí la C ahí, enterorragia o melena. Pueden ser síntomas urinarios como disuria, polaquiuria o anuria. Puede ser que tenga lesiones en piel, o puede ser una mujer que tenga dolor abdominal o pelviano y metrorragia. Entonces, los síntomas acompañantes nos van a orientar hacia ciertos órganos y hacia ciertas localizaciones del dolor para seguir con el diagnóstico. Entonces, lo que decía recién, de la combinación de los antecedentes, el tipo del dolor, la localización y los síntomas acompañantes, más el examen físico y los exámenes complementarios, vamos a llegar a nuestro diagnóstico presuntivo. ¿Y qué antecedentes? La edad. Todo es más grave en ancianos, hay posibilidad de cuadros oncológicos, de cuadros vasculares, son los pacientes desafío que tenemos para saber qué es lo que está pasando. Aparte, el anciano viene con todo un bagaje de cosas, de otros problemas, que hace todo mucho más complicado y más potencialmente dañino lo que esté pasando. Y en los jóvenes, por ejemplo, la posibilidad de apendicitis, aunque también raramente se da en los adultos, pero la apendicitis es un cuadro de pacientes juveniles, que por ahí no vemos tanto, pero siempre puede haber. El sexo del paciente, las mujeres pueden tener en realidad patología ginecológica y complicaciones del embarazo, y en hombres pueden tener patología prostática o renal que esté influyendo en el dolor abdominal. ¿Y qué medicación toma el paciente desde antes? Si toma AINES, si toma anticoagulantes, si es un paciente que está inmunosuprimido y con la posibilidad de que tengamos un paciente con dolor abdominal neutropénico o febril, si el paciente viene tomando espasmódicos, si el paciente viene tomando antiácidos, todo eso es importante recabar toda esta información para llegar al diagnóstico de lo que esté pasando. Los hábitos de consumo, si es un tabaquista, si toma bebidas alcohólicas en exceso, si toma AINES en exceso, que es algo muy común, y las enfermedades previas que puede presentar esta persona, si tiene una cardiopatía, si es un insuficiente renal crónico, si tiene una hepatopatía diagnosticada, si tiene cirugías abdominales previas, es muy importante por la posibilidad de hilio por bridas de las cirugías previas. Si el paciente tiene hernias, como contaba recién esta paciente, o si el paciente tiene deterioro cognitivo y es difícil de interrogar o es difícil que relate bien lo que está pasando y hace todas las cosas más complicadas, ¿no? Cuando te referís, Juan, al tema del tabaquismo vinculado con patología vascular abdominal, vinculado Claro, con... sí, por supuesto. Después lo vamos a ver a patología vascular abdominal y también la posibilidad de que un infarto de miocardio de cara inferior se presente con dolor abdominal, y tenemos que estar atentos Sí, a sí, un esa aneurisma, ¿viste? prisma, un infarto mesentérico, una isquemia crónica que tenga ángora abdominal. Pero lo más común y prevalente y de todos los días que vamos a encontrar en el consultorio, en el paciente que llega con dolor abdominal, el paciente, la gran mayoría tiene o dispepsia
o tiene colon irritable o tiene una gastroenteritis viral. Esto es lo que predomina en la consulta diaria, lo primero que nos tenemos que fijar, y después viene el resto de órganos y posibilidades con menos frecuencia, pero son los más importantes. Y la dispepsia puede estar presente en el 20% de la población general, en muchísima gente. Se manifiesta con dolor epigástrico, acompañado de acidez o de saciedad precoz o de plenitud postprandial, y el 75% de este 20% de pacientes de la población general que tiene dispepsia, el 75% es una dispepsia funcional o de causa no orgánica, eh, y hay un 25% de posibilidades de que estos pacientes frecuentes de ver con dispepsia tengan una úlcera gastrointestinal, tengan gastritis, tengan esofagitis por reflujo o que tengan una patología oncológica esófago-gástrica. Y los pacientes con colon irritable, sabemos que es muy frecuente esto, el 11% de la población, el 40% de las consultas con gastroenterología son por colon irritable, es una patología funcional, sobre todo en mujeres menores de 50 años, asociado a otros síntomas, como síntomas altos, puede tener el paciente colon irritable y dispepsia también, asociado a depresión, asociado a ansiedad. Y para el diagnóstico de que alguien tiene colon irritable, están lo que se llama criterios de Roma, que es episodios de dolor abdominal por lo menos 2 veces por semana durante 2 meses, con alteración en la defecación, ya sea diarrea, que nunca es sanguinolenta, nunca es nocturna, y un 20% de esos episodios de diarrea pueden tener moco, o dolor abdominal y constipación con aumento de la consistencia de la materia fecal, pero nunca con sangrado. ¿Qué pautas de alarma tenemos que tener si un paciente nos consulta con dolor abdominal? Que ese dolor abdominal haya empezado después de los 50 años, que esté asociado a pérdida de peso, que haya antecedentes familiares de cáncer digestivo, ya sea alto o de colon, que el dolor abdominal esté acompañado de proctorragia o de sangrado, que el paciente ingiera en exceso bebidas alcohólicas o antiinflamatorios, o que el dolor es progresivo, o que se acompaña de fiebre, o que se acompaña de descompensación hemodinámica, hipotensión, taquicardia, o que el paciente tenga ictericia. Todo esto es para abrir los ojos, y porque no estamos ante las cosas prevalentes comunes, sino que estamos ante cuadros más importantes que pueda presentar el paciente. Estas son lo que uno llama las banderas rojas. Exactamente, Las banderas rojas que uno tendría que pensar más en una persona grande, es decir, bueno, quizás a este lo tengo que estudiar, este paciente, ¿no? Exactamente, es el paciente que requiere más atención y rapidez en el diagnóstico para saber qué está pasando y dónde estamos parados con esto. Entonces pasamos ya una vez con la sintomatología, los antecedentes, sabiendo qué es lo prevalente y qué es lo que hay que tener más cuidado, pasamos al examen físico del paciente, como en los viejos libros de semiología, los signos vitales primero, fundamental, y luego la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación del paciente. Y en la inspección del paciente, que lo tenemos ahí costado, ¿qué podemos ver? Que el paciente tenga distensión abdominal. ¿Por qué? Porque puede tener un neumoperitoneo por perforación, que tenga citis como parte de una hepatopatía ya cirrótica descompensada con presencia de citis, o en casos severos que tenga un abdomen en tabla porque tiene un cuadro peritoneal que ya viene repasado, y el abdomen está en tabla, que los que hemos visto eso realmente es en tabla, es una piedra dura tremendo de ver. También podemos ver en la inspección que el paciente tenga ictericia, y nos orientaremos hacia patología hepatobiliar,
o que tenga lesiones del pie, y el paciente tiene lesión abdominal y lo que tiene en realidad es un herpes zóster que le está dando el dolor y aparecieron las manchas, y no es un dolor abdominal, sino que es el dolor de la neuritis del zóster. Que el paciente tenga hernias umbilicales o ínguinos plurales, que el paciente pueda tener un latido visible de su aorta, o que tenga cicatrices de cirugías previas, y esas cirugías previas pueden condicionar la aparición de un híleo por bridas con dolor abdominal y un cuadro de subobstrucción intestinal. Me acuerdo una vez, años atrás, paciente con diría, una suerte de dolor abdominal, pero así medio sordo, ¿no? La primera vez que yo lo veía, pero viste, cuando lo palpás y el hígado estaba un poco, tenía antecedentes de alcoholismo, un hígado un poco más duro, y una cosa del examen físico que fue el desencadenante después para seguir, que tenía Spider en la piel. Ah, sí. Y ahí derecho para lo de la hepatopatía y lo que le estaba sucediendo. Pero bueno, quizás un poco lo que vos comentás ahora es rescatar el examen físico, que a veces vamos muy directamente a los estudios, no tenemos tiempo en el consultorio y que muchos de nuestros pacientes nos reclaman. ¿Eh? Exactamente, estamos siempre apurados, cansados, Sí. con muchos pacientes después, y el examen físico es fundamental, y hacerlo bien es lindo, es buena práctica médica, y recordar el viejo libro de semiología de la facultad con todas las cosas que puede haber, como los spiders, la palma hepática, todo eso ayuda, y hay que saberlo hacer, y y nos ayuda en el diagnóstico. Entonces, en la palpación de ese paciente, fundamental determinar la presencia de defensa o de reacción peritoneal, ya sea localizada o generalizada, y si hay reacción peritoneal, ahí abrimos los ojos, alerta, porque está pasando algo importante. También podemos palpar si el paciente tiene hepatomegalia o esplenomegalia, o si hay una masa palpable, o si hay un latido abdominal que es visible y palpable también, y raramente se puede llegar a palpar la vesícula distendida. Después viene la percusión, que podemos buscar la presencia de matidez desplazable, o sea, de líquido que se mueve con el cambio de decúbito, y sabemos que tiene ascitis sin hacer una ecografía, ya lo hacemos por el examen físico. Y también muy útil la ausencia de matidez intercostal basal derecha cuando hay un neumoperitoneo por perforación. Esa ausencia de matidez nos puede llevar al diagnóstico de una perforación, de una úlcera gástrica, y, y lo hacemos ahí al lado del paciente con nuestras manos. Y la ocultación, fundamental, buscar la ausencia de ruidos hidroaéreos si el paciente tiene dolor abdominal y un hilo paralítico por peritonitis, o el aumento de los ruidos hidroaéreos si el paciente tiene gastroenteritis, o si tiene lo que llamamos ruidos de lucha por un caso de obstrucción intestinal con aumento de los ruidos, y a medida que pasa el tiempo esos ruidos van a ir disminuyendo y va a evolucionar hacia la parálisis intestinal. Entonces, además de las causas comunes, que eran dispepsia, gastroenteritis y colon irritables, tenemos las causas más importantes: la apendicitis aguda, el dolor clásicamente migratriz del epigastrio a la fosa ilíaca derecha, y más raramente, eh, eh, ojo, el apéndice retrocecal, que el dolor no es en fosa ilíaca derecha, sino que es más arriba en el flanco derecho y nos puede confundir. Yo tuve apendicitis ya grande, ya médico, y tenía apéndice retrocecal, y me demoré con mi autodiagnóstico, y aparte no sabía que si uno se revisa a sí mismo, los signos peritoneales no salen. Yo no tenía defensa ni reacción peritoneal, era retrocecal y decía, no tengo nada, no tengo nada. Me llevaron después, un día después, casi en shock, confuso, a quirófano, por mi diagnóstico tardío de apendicitis aguda retrocecal. Pero ya que estamos con Sí, confianza y cada uno hace sí,
autorreferencial. Bueno, yo tuve Sí, una úlcera duodenal por Helicobacter pylori y lo clásico de la úlcera, lo podemos rescatar acá, es el dolor nocturno. O sea, yo sí, me levantaba con un dolor epigástrico. Obviamente ahí se te confunde si de corazón y esto que el otro. ¿Qué es lo que claro, claro. pasaba? Obviamente que después calmaba con cualquier cosa que yo eventualmente tome en ese momento, hasta que se hizo la endoscopía y vio, yo no tomaba aspirina, no tomaba nada. Pero bueno, me Claro. parece que esto es importante a la luz de las características de los dolores, ¿no? Uno lo tiene que tener un poco en mente porque eso ayuda mucho después a cuál es el próximo estudio a realizar. Ok. Entonces, la apendicitis aguda, el PAC de dolores hepatobiliares, el cólico biliar, que es el cálculo que se mueve postprandial, se queda en el cuello, da dolor, luego vuelve a su posición y el dolor desaparece. El paciente con cálculos y con cólicos biliares tiene indicación de cirugía. El paciente con cálculos vesiculares y sin cólicos biliares no tiene indicación de cirugía. La colecistitis aguda, cuando ese cálculo queda impactado en el cuello de la vesícula y produce inflamación de sus paredes, un dolor en hipocondrio derecho, con fiebre, con vómitos, un dolor intenso que el paciente enseguida va a consultar, que es de resolución quirúrgica luego de calmar el cuadro con antibióticos. El síndrome colidociano, cuando el cálculo migra hacia el colédoco y permanece ahí, puede acompañarse de colangitis y va a ir produciendo ictericia y va a ir produciendo fiebre. Los otros dos, el cólico biliar y colecistitis aguda, no alteran el hepatograma, el síndrome colidociano sí. La pancreatitis aguda, cuando ese cálculo siguió por el conducto coledociano, pegó en la desembocadura del conducto del páncreas y se estancó ahí. El dolor intenso con vómitos, epigástrico, retroperitoneal también, es muy característico, y las exacerbaciones agudas de una pancreatitis crónica, en el paciente alcoholista generalmente, que, con episodios de dolor muy intenso. Y el dolor en el flanco izquierdo de la diverticulitis aguda, algo muy frecuente de ver, y es muy frecuente que el paciente consulte tarde y existe siempre la posibilidad de perforación de un divertículo, que es una complicación súper importante, que puede llegar a ser de resolución quirúrgica. No, no tenemos que llegar a esos estadios. La diverticulitis debe diagnosticarse y tratarse con antibióticos rápidamente para evitar esta complicación de perforación que puede llevar a una hemicolectomía o la formación de un plastrón. Luego el dolor que vos comentabas de la úlcera gastrodenal aguda, en un paciente que toma AINES, el dolor epigástrico, la posibilidad de sangrado alto o melena, y la posibilidad de perforación, que es una complicación mayor. Más causas de dolor abdominal, hay de todo que puede dar dolor abdominal y tenemos que tener en mente todas las posibilidades. Eh, el dolor de una hernia inguinocrural o umbilical que esté estrangulada es una urgencia quirúrgica. El íleo por bridas o el ilio por oclusión tumoral también este, es algo que requiere resolución quirúrgica. En los pacientes añosos, la isquemia mesentérica, ya sea la aguda por embolización desde el corazón, en la arteria mesentérica, en diferentes territorios, según el tamaño del émbolo, en un paciente fibrilado no anticoagulado, añoso, la isquemia mesentérica crónica, que da el dolor que se llama ángor epigástrico. El paciente deja de comer por el dolor que le produce la ingesta al aumentar la circulación en un territorio vascular que está alterado en un paciente añoso. El paciente va perdiendo peso y tiene estos episodios de dolor. Luego el PAC renal, que es el dolor del cólico renal, eh,
con sus características de asociado a la presencia de hematuria o a disuria o un dolor que el paciente no se puede quedar quieto y es uno de los dolores más intensos. El dolor de una infección urinaria alta, una pielonefritis aguda. También es muy frecuente de ver en el consultorio un paciente con prostatismo que hace una retención urinaria aguda. Ahí podemos palpar el globo vesical, la vesícula palpable, y debe desobstruirse enseguida mediante una sonda vesical. También muy frecuente de ver que el paciente tenga un bolo fecal impactado, y eso por ahí no le produce dolor, pero le produce disconfort y nos dice que no va de cuerpo hace X tiempo. Hay que hacer un tacto rectal a ver si estamos ante un bolo fecal impactado, eh, o más raramente que tenga un tumor rectal, también es la posibilidad que lo podamos palpar en el tacto. Y el dolor de la cardiopatía isquémica de cara inferior con un dolor del infarto, con dolor en epigastrio y no en tórax, con las características de un dolor cardíaco. También tenemos que tener en cuenta que eso puede pasar. Más cosas, el dolor de la ruptura del aneurisma de aorta abdominal, en un paciente que ha tenido un accidente de tránsito o un politraumatismo practicando deportes. El dolor de la ruptura esplénica o de la ruptura hepática son superurgencias. Y un apartado especial para el dolor abdominal o pelviano en mujeres, que pueden ser complicaciones del embarazo, como ruptura de un embarazo ectópico, o una mujer más joven que tenga una enfermedad pélvica inflamatoria aguda, una infección, o patología ovárica, o endometriosis, muy común en las mujeres, o que esta mujer haya tenido un aborto provocado, o si estamos en el tercer trimestre del embarazo, la posibilidad de tenerla siempre en mente de que esta paciente tenga preeclampsia o eclampsia. Eh, entonces pasamos a las, este, las características del dolor, los antecedentes de la persona, el examen físico, lo que encontramos, las causas frecuentes, las causas menos frecuentes pero más graves, y los estudios complementarios, primero los sencillos que nos van a aportar más datos, un laboratorio general que podemos encontrar la presencia de anemia, la presencia de leucocitosis, las alteraciones del hepatograma en el síndrome coledociano o en pancreatitis, el aumento de la amilasa, la función renal, el sedimento que nos va a brindar información si hubo un cólico renal por la presencia de hematuria o hay signos de infección por la presencia de leucocitos, un test de embarazo en una mujer joven, siempre tenerlo en cuenta con un dolor abdominal, para saber si estamos ante una complicación del embarazo o estamos atendiendo una paciente embarazada con otra cosa. Una paciente embarazada puede tener colecistitis, puede tener apendicitis, puede tener infecciones urinarias, y tenemos que tener en cuenta todo eso. Y de las cosas sencillas y muy útil, la radiografía de abdomen de pie, que nos muestra los niveles hidroaéreos en un híleo, o el neumoperitoneo, que la ausencia de matidez en la palpación en el hipocondrio derecho es el signo del neumoperitoneo con aire debajo del hemidiafragma derecho, que nos habla de perforación. Y después la ecografía abdominal, con lo que podamos encontrar en la patología hepatobiliar, la presencia de litiasis vesicular, si esa vesícula tiene signos de colecistitis con engrosamiento de sus paredes, la vía biliar dilatada en el caso del síndrome de coledociano, la presencia de un cáncer de páncreas o cambios de pancreatitis crónica con un páncreas con disminuido de tamaño. Y para casos más específicos, más graves, realizar una tomografía abdominal. Y para casos de sangrado o de sospecha de patología gástrica y colónica, la posibilidad de realizar una endoscopía para saber qué pasa a nivel de esófago y estómago. Por ahí encontramos varices esofágicas que sangraron o no, si el paciente es cirrótico, gastritis,
úlcera gastroduodenal, cáncer gástrico, y por su prevalencia pensar que un paciente puede tener cáncer de colon no diagnosticado, ya pasado, de que esté produciendo una suboclusión, y eso lo vamos a ver o en una rectosigmoidoscopía o una videocolonoscopía, y más raramente encontrar casos de patología inflamatoria colónica, colitis ulcerosa. Otra cosa que Bueno, también, Juan, otra sí, cosa sí, que uno ve y también entra dentro quizás cuando vos comentabas lo de las dispepsias, viste, de sobrecrecimiento bacteriano, viste, que encima sí. toma inhibidores desde la bomba, viste, y uno lo ve ese paciente con dolores abdominales, a veces tipo cólico, a veces con disposiciones más blandas, viste. Eh, Está muy de moda el SIBO. En realidad uno tiene que diferenciar, y no se puede mucho diferenciar entre colon irritable y sobrecrecimiento bacteriano. Si las cosas no mejoran con dieta, con, con la medicación antiespasmódica habitual, con el manejo de la ansiedad o el tratamiento de la depresión, pensar si ese paciente tiene sobrecrecimiento bacteriano, hacerle un test de hidrógeno del aire expirado y hacer así una prueba de tratamiento con antibióticos intestinales de baja absorción, pero que actúan a nivel intestinal, rifaximina, y ver eso. y También a si ver, pretende, uno lo ve que es bastante frecuente. sí, Yo sí, personalmente hago el primer intento siempre, a ver, en ese paciente que no tiene banderas rojas, como charlábamos antes, sí, hacer una prueba terapéutica a ver si mejora, ¿no? Con un claro, sitio, porque el que mejora, mejora. O sea, después puede reincidir de nuevo en el contexto de que, no sé, que tome inhibidores de la bomba, como les decía. claro, claro. Y el otro tema también es siempre rescatar ese paciente que quizás toma medicación crónica o metformina o cambió la dosis y empieza también con molestias abdominales y episodios de posiciones más blandas. Viste, el tema de los medicamentos, Es uno, fundamental porque a todos los pacientes la metformina les produce molestias, sobre todo al principio. Hay que decirle al paciente, y es un gran medicamento, es bueno, es el pilar del tratamiento de la diabetes. Y hay que decirle al paciente diabético que eso puede estar pasando. y otros, Tam- viste, que seguro que vos tenés, porque no sé si hay alguien que tenga más pacientes que vos, pero a ver, el hecho de que tomen de manera crónica antiespasmódicos. ¿Viste? sí, sí. Entonces, pero crónicamente, por más que no tengan molestias, o sea, Crónico y compuesto sí. con ibuprofeno, que peor. Sí, sí, eso hay que tratar de sacarlo, de buscarle la vuelta. Son cuadros con mucho componente funcional y hay que tratar de que el paciente no tome eso. Y otra cosa que está de moda es tomar flora intestinal. Yo creo que no tiene ningún papel en el colon irritable, no va a ser mal, y por ahí el paciente toma eso y casi como un beneficio secundario compensatorio le hace bien, bárbaro que lo tome a mí. No, no, Está no, bien. no me Bueno, molesta. espectacular. Juan, Muchísimas gracias. hicimos un repaso de las cuestiones más prevalentes que vamos a encontrar en el consultorio. Entiendo que esta foto de la Facultad de Medicina, eh, Esta, ¿por qué la puse? Una, porque yo estudié ahí. Esta es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Y ah, otro, porque en un hospital asociado a la Universidad Nacional de Rosario, que es el Hospital de Granadero Baigorria, en la década del 70 se descubrió el origen litiásico de la pancreatitis aguda. Se descubrió en Rosario y se publicó en New England en la década del 70. Y no se sabe mucho de eso. Hay un pequeño museo ahí con el trabajo en la facultad y están muy orgullosos de la publicación. Era un cirujano que se llamaba Doctor Acosta. Y ahí está espectacular. en el New England de los 70 estaba. Está bueno que podamos sumar así este tipo de inquietudes, de anécdotas, de ay, que Sí, está.
Bueno, dejo para otra oportunidad lo que en referente me tocó a mí, que es lo de la úlcera por Helicobacter pylori, que fueron dos australianos que ganaron el premio Nobel, si mal no recuerdo, año 1985, que ellos se autoinocularon la bacteria porque nadie les creía. Se decía, se autoinoculaban y se hacían endoscopías seriadas para que la gente vea cómo se modificaba el epitelio y todo eso. Ah, increíble. Bueno, en el trabajo este de Rosario, a todos los pacientes con pancreatitis aguda, mandaban a los residentes a recoger toda la materia fecal de estos pacientes y la tamizaban y en todos aparecía el calculito. Así que ahí se hizo el diagnóstico de eso. Y Espectacular. Bueno, Juan, mil gracias como no, muchísimas siempre. gracias. Esperemos Gracias. tenerte próximamente en algún otro Bueno, evento seguro. Y bueno, por favor, completen las preguntitas Choice, así después van a tener el certificado. Bueno, un abrazo enorme y los esperamos en un nuevo encuentro que saldrá a la luz el próximo lunes a las 19 horas. Chao y cuídense. Chao, chao. gracias, gracias, muchas gracias.